Analicemos el futuro de esta hermosa historia de amor, que se ha ido desarrollando lenta, pero seguramente. Numerosos aristócratas fueron invitados al baile en honor del gran duque y la duquesa de Blenheim. Incluso un famoso cantante llamado Antonio, famoso por su voz, fue invitado a este evento. El duque también ofreció una sesión de autógrafos para todo aquel que quisiera llevarse un recuerdo. Pero lo que más sorprendió a los huéspedes fueron las aguas termales abiertas especialmente para ellos. El baile también ofreció un exquisito vino de nieve, que rara vez se ve en otros lugares. La culpable de esta celebración fue nuestra encantadora heroína, Annette Freys. La joven pasó por muchas dificultades antes de poder acceder a un puesto tan bueno y prestigioso. El joven esposo, que era el duque Roig de Blenheim, no se separó de la dama ni un solo paso. Se sentía avergonzada por la atención que atraían con sus interacciones en público. Pero al chico no le importaban las apariencias, porque estaba loco por la mujer que había elegido. Mirando fijamente a los ojos de Roig, la heroína jamás habría imaginado que lograría conquistar su amor. Pero sucedió que ahora el puesto de gran duquesa está asegurado para siempre para Annette. Hace apenas un año, la joven tuvo que elegir marido, lo que provocó disputas en su finca. Aunque la joven Freys no tenía la culpa de la escasa cantidad de dinero para la boda, su padre la regañaba constantemente. Annette hizo todo lo posible por no responderle al marqués con una respuesta grosera. No hace mucho, se vio envuelta en una historia sobre una santa que estaba destinada a convertirse en gran duquesa. Por fortuna, la heroína se apoderó de una villana común y corriente que pronto moriría. En la historia original, esta chica confirmó todos los rumores malvados que circulaban sobre ella. Incluso después de su boda con Blenheim, se quedó en la finca de su padre y atormentó al santo con todas sus fuerzas. Así que nada bueno le esperaba al final, ya que la malvada Annette pronto fue ejecutada en la horca. Pero la hija actual de Freys no tenía ninguna intención de morir tan fácilmente por estupidez. Aunque el marqués estaba seguro de que la boda tendría que cancelarse por falta de fondos. Pero la heroína sugirió una solución: celebrar la ceremonia en un templo, donde todo es muy barato. La chica no sentía ninguna lástima por sí misma, porque su futuro marido ni siquiera le enviaba la cantidad requerida, y a su padre solo le importaba su propia reputación, por lo que quería deshacerse de su hija lo antes posible. Consideró seriamente la oferta de Annette, que le resultaba económicamente beneficiosa, y al final, el hombre dio su consentimiento para que la boda se celebrara en el templo, ya que prevaleció el deseo de ganar dinero allí. La heroína se alegró de la decisión de su padre, ya que no tenía intención de quedarse en ese lugar. Casarse por una pequeña suma de dinero no fue tarea fácil, pero la señora lo logró. Pero la señorita no esperaba encontrarse en el pasillo de la finca con un hombre que estuviera insatisfecho con esto. Resultó ser su hermano Perrin, quien anteriormente había tenido poco contacto con su hermana menor y legítima. El tipo estaba seguro de que Annette se arrepentiría de su decisión, que solo beneficiaba a su padre. La chica sabía perfectamente que no debía esperar nada de una boda tan sencilla, pero recordaba la guerra, cuando su padre se negó a ayudar al duque de Blenheim a luchar contra las bestias. Como resultado, el antiguo duque se vio obligado a hacer un pacto con el dragón, lo que le costó la vida. Así pues, ni siquiera para Perrin era un secreto que el gobernante actual del norte odiaba a su familia. Sin embargo, la heroína recordó que nada bueno le esperaba a Freys en el futuro, por lo que quiso escapar. Lo único que la inquietaba era que su hermano parecía preocupado, aunque no habían hablado antes. Pero un instante después, el mayor se comportó como de costumbre, y con disgusto, empujó a su hermana con el hombro. Y una vez más, la heroína se vio abandonada a su suerte en este mundo nuevo y desconocido. Notó que muchas de las criadas la trataban mal, cuchicheando a sus espaldas. Pero en cuanto Annette se dio la vuelta, los ayudantes fingieron que no había pasado nada. La señora no se sintió herida por ser ignorada, ya que había experimentado algo similar en su vida pasada. La vida como trabajadora publicitaria le resultaba tan difícil que la señorita no quería volver. Así pues, exploró la novela con placer, intentando encontrar la manera de sobrevivir a ella. Debido a la falta de teléfonos e internet, la protagonista añoraba periódicamente el mundo del pasado, pero le encantó la oportunidad de visitar el norte de este lugar, famoso por su belleza. La muchacha estaba dispuesta a apostar lo que fuera a que el castillo del duque tenía un aspecto majestuoso. Y surgieron aún más rumores sobre el joven Roig Blenheim, lo que encantó a la señorita.
Esa noche, la finca del duque seguía tranquila y desierta, ya que los sirvientes temían a su amo. El muchacho leyó atentamente la carta del marqués de Freys, quien aceptó sus condiciones. Roig concluyó que el hombre estaba completamente desesperado, ya que estaba casando a su hija con él. Su mejor ayudante, Ferel Otis, se culpaba de todo, porque esperaba obtener una negativa. Pero ni siquiera el consentimiento recibido para la boda cambió los planes de Blenheim de no dejar entrar a Annette. El asistente estaba interesado en saber cómo el duque planeaba rechazar a la dama, ya que no podía simplemente abandonarla, pero la expresión del caballero le indicó a Ferel que eso era exactamente lo que había planeado hacer. Esta muestra de deshonra sorprendió a Otis, que nunca había sido muy bueno mintiendo, pero el comandante del destacamento de caballeros, llamado de Mitch, apoyó plenamente la decisión de Roig. Estaba seguro de que si Freys entraba en la mansión, traería consigo muchos problemas, pero ninguno de los ayudantes de Blenheim quiso ir personalmente a ver a la chica. Ni siquiera Otis mostró ningún deseo, porque tenía que desempeñar el papel de Roig en la boda. Pero el caballero, cruelmente, designó a su asistente para que se encargara de dirigir la ceremonia, y por si acaso envió a su ayudante, Hedrick, en este viaje. Sin embargo, ni siquiera esa ayuda logró complacer a Ferel, quien estaba condenado a la vergüenza y la desgracia. Todo porque Blenheim no tenía ninguna intención de casarse con la hija del marqués, que era su enemigo. Pronto llegó el día de la boda, que la protagonista esperaba con impaciencia, aunque los preparativos eran modestos. Annette no esperaba que incluso su pálido rostro pudiera transformarse tanto con maquillaje. La criada le recordó que, preocupado, el marqués había asignado a su hija varios sirvientes al norte, pero Freys comprendía perfectamente que, en realidad, el plan de su padre era mucho más insidioso y astuto. Iba a vigilar a Annette y Roig porque estaba enviando a su hija con un rival potencial. La heroína apenas pudo contener una sonrisa maliciosa, porque hizo todo lo posible para asegurarse de que los planes de su padre se desmoronaran rápidamente. En lugar del propio duque, llegó su representante al lugar de la boda y parecía agitado. La chica miró con interés a aquel hombre, que temblaba de miedo, mientras le tomaba la mano. El pobre hombre apenas podía pronunciar todos los juramentos necesarios, imaginando el rostro de su amo. Esto provocó una sonrisa en la heroína, que ya se imaginaba lo severo que era su elegido. La intensa excitación de Ferel era evidente en sus manos, que temblaban peligrosamente durante toda la ceremonia. La señora no comprendía los motivos de tal temor, porque no había sido leprosa desde la infancia. Al final, el chico y la chica lograron intercambiar anillos, no sin algunos problemas, y la ceremonia terminó. La heroína se mostró complacida de asistir incluso a una boda tan falsa en su honor, pero las criadas de la joven creían que su ascenso solo agravaba sus problemas. La criada se mostraba particularmente reacia a ir al norte, pero no pudo resistirse a la orden del marqués. Pero en cuanto entró en la habitación de su ama, la criada solo encontró su vestido en su sitio. En ese momento, Ferel intentó abandonar la finca lo más rápido posible para no encontrarse con la señora. Había preparado una carta de despedida con antelación, explicando por qué se había marchado con tanta prisa. Pero Otis no podía ni imaginar que la persona que lo alcanzó sería la mismísima novia del gran duque. El niño gritó horrorizado, pero ya era demasiado tarde para cambiar nada, porque Annette ya lo había alcanzado. La protagonista irradiaba alegría y felicidad tras la boda, así como el deseo de irse con Ferel. El pobre hombre estaba aterrorizado mientras pensaba en cómo podría enviar educadamente a esa chica de vuelta a la finca. De hecho, Annette estaba enfadada por este intento de fuga, pero se había preparado para algo así con antelación. Tras ordenar sus ideas, Otis comenzó a idear diversas excusas para que la dama no se fuera con él. Resultó que Freys había preparado un carruaje para sí misma con antelación, aunque no el mejor, pero el estado del carro no le preocupaba en absoluto a Annette, porque ella también había pensado en ese detalle. Para mayor comodidad, la heroína colocó tantas almohadas como pudo en el asiento para ella sola. Al final, Ferel se quedó rápidamente sin argumentos lógicos, ya que no había previsto tal preparación. La niña incluso pudo encontrar rápidamente un guardia que la acompañara en su viaje, aunque a los chicos no les entusiasmaba este papel, ya que solo eran caballeros de Blenheim. Así que Ferel tuvo que recordarles que la que estaba ante ellos era la mismísima novia del amo. Tras finalizar todas las conversaciones,
La heroína le pidió a la asistente que no se preocupara por su estado, tras lo cual dio por terminada la conversación, cerrándole la puerta en las narices. De hecho, Annette estaba aterrada de no tener éxito, por lo que estaba encantada con el plan. Tuvo mucha suerte de que Otis fuera lo suficientemente bondadoso como para no echarla del carruaje. Pero entonces uno de los ayudantes de la finca se acercó a la protagonista, aunque ella no había invitado a nadie. Resultó que le habían dicho que le diera a la joven una cajita. Fue un regalo del hijo mayor de Freys, aunque la señora no esperaba nada parecido. Incluso se sintió avergonzada y no se dio cuenta de inmediato de que él le había enviado una felicitación de boda. Pero lo que más sorprendió a la señorita fue que el hombre acudiera personalmente a su ceremonia, aunque mantuvo un perfil bajo. La protagonista estaba segura de que en la trama original, el hermano y la hermana apenas se comunicaban. Pronto los carros comenzaron a moverse, y en ese preciso instante, una de las criadas personales salió corriendo tras ellos. Era Janet, a quien el marqués había ordenado que acompañara a su hija ilegítima a todas partes. Pero la mujer enseguida echó de menos a su ama, que había abandonado la finca con tanta prisa. Se mordió los labios con frustración, porque era incapaz de cumplir una orden directa del amo. La asistente que entregó el regalo a la señora se sorprendió de que su criada no supiera nada de la partida, y en ese momento, la heroína, complacida con su escape, examinó el inesperado regalo de su hermano. Los carruajes atravesaron zonas boscosas, pero el paseo fue lo suficientemente tranquilo como para que Annette no se mareara. La protagonista aún no podía creer que de verdad hubiera recibido un regalo de bodas de su hermano. Este hombre la lastimaba a menudo de diferentes maneras, ignorándola la mayor parte del tiempo. Por lo tanto, a la señora le resultó difícil aceptar el hecho de que Perrine hubiera hecho tanto por ella. Sin embargo, la curiosidad venció cualquier precaución en la mente de la señora, y abrió la caja. La protagonista ni siquiera podía imaginar que su hermano se esforzaría tanto por su sencilla boda. Además, dentro de la caja había joyas verdaderamente caras y raras para la niña. Al principio, Annette no podía creer lo que veían sus ojos al contemplar semejante lujo en el interior. Esto le generó aún más preguntas a la señora, cuyas respuestas esperaba encontrar en la nota. Pero resultó que el hermano solo le pidió a su hermana que contactara a su tía por si necesitaba ayuda. Estas palabras confundieron aún más a Freys, que esperaba al menos algún tipo de explicación. La chica se alegró al darse cuenta de que tenía una aliada, incluso a pesar de no haberse ceñido al original. Por lo tanto, alojarse con el duque de Blenheim no debería haberle creado muchos problemas a la dama. Debido a las suaves almohadas que la rodeaban, la propia heroína no se percató de lo profundamente dormida que se había quedado en el vagón, y solo despertó cuando Ferrell comenzó a despertarla activamente debido a la parada. El hombre explicó con delicadeza que se habían detenido para descansar, para que la señora pudiera dar un paseo por la zona. En respuesta, Annette recordó que, inicialmente, Otis ni siquiera quería llevarla con él en el viaje. Por lo tanto, la señorita no se comunicó con los demás, pidiendo que no la molestaran más. Así pues, Ferrell se encontró una vez más con el descarado portazo que se le cerró en las narices. La chica realmente planeaba dormir un rato más, ya que se sentía agotada, pero Annette pronto se dio cuenta de que ya no podría cerrar los ojos, ni siquiera por un instante. Así que ella seguía saliendo en secreto a explorar los hermosos lugares de este bosque. Justo en ese momento, la heroína oyó a los caballeros comentar con disgusto su presencia. Freys se escondió detrás del carro para escuchar con cautela la conversación de los ayudantes que refunfuñaban. Ferrell intentaba explicarles a los chicos en ese momento que no debían haber abandonado a la señora en el bosque. Pero ninguno de sus argumentos convenció a los caballeros, que no querían asumir la responsabilidad por la dama. Estaban seguros de que, tarde o temprano, alguien recogería a Annette y la enviaría de vuelta a la finca. Solo Sir Leon intentó proteger a la novia no deseada de su amo hasta el final. Freys apoyó plenamente las palabras del chico, ya que no tenía intención de interrumpir su viaje. Pero la heroína no se percató de que uno de los representantes de Blenheim se le acercaba por detrás. Annette fue sorprendida en el momento más inoportuno, mientras escuchaba a escondidas las conversaciones. Hedrick Gassad no dirigió ni una palabra a la dama que encontró escondida tras el carruaje, lejos de los caballeros. Al ver regresar al agente Roig, muchos de los ayudantes se mostraron visiblemente aliviados.
Ferel esperaba contar con el apoyo del hombre, así que inmediatamente dijo que estaban acompañando a Annette. Sorprendentemente, Hedrick no delató a la dama que se escondía justo detrás del carruaje más cercano. Solo esto salvó a la heroína, ya que le dio la oportunidad de fingir que acababa de llegar. Los caballeros miraron a la chica con total asombro, al darse cuenta de que ella podía oírlos. El incómodo silencio fue roto por el ayudante del sheriff, quien cortésmente se presentó a la joven esposa de su amo. Prometió llevarla sana y salva a la mansión Blenheim, aunque los demás no estuvieron de acuerdo. Annette sonrió agradecida al sabio caballero, que le había brindado un apoyo inesperado. Pero no todo era tan sencillo, porque la señorita tenía un plan para ganarse la confianza no solo de esta persona. Así que, con mucha seguridad, sugirió ir al hotel de Rosie, aunque todos estaban en contra. La heroína insistió en que este lugar podría ser bueno para su compañía. Solo Ferel comprendió lo arriesgada que era esta idea, porque el hotel era popular. Pero, inesperadamente, Hedrick apoyó la propuesta de Annette, aunque el camino hacia Rosie era mucho más largo. Freys no creía que, gracias a su ayudante, sería capaz de convencer a todos tan rápidamente. Los caballeros no se atrevieron a discutir con el jefe, pero comenzaron a lanzar miradas furiosas hacia la dama. Sin embargo, la heroína tenía un astuto plan para ganarse su confianza, por lo que no perdió la esperanza en absoluto. Freys hizo una gran apuesta, porque si no había plazas, todos se volverían en su contra. Solo Otis intentó advertir a la señora sobre esto, pero fracasó rápidamente en su misión. Debido a su buen corazón, el chico fue incapaz de oponerse a la segura y hermosa Annette. Sin embargo, la heroína no estaba preocupada, ya que no había sugerido ir a ese hotel sin motivo alguno. Al acercarse la puesta de sol, toda la compañía llegó al lugar, y quedó claro que tendrían que pasar la noche en el bosque. Esto se debe a que no había habitaciones libres en el hotel de Rosie, como muchos sospechaban. Sir León se tomó esta noticia muy a pecho, ya que desacreditaba el honor de la novia del duque de Blenheim. Todos los caballeros estaban profundamente preocupados por la falta de sitio en la posada, ya que estaban muy cansados durante el viaje. De hecho, el ayudante del sheriff aceptó la idea de la señora, porque creía que ella tenía algún tipo de plan. Pero ahora se daba cuenta de que toda aquella propuesta provenía de una chica mimada y corriente. La protagonista fue la última en salir del vagón, por lo que le sorprendió que nadie estuviera registrando su llegada. Ferel le informó con tristeza a la joven que no había ni una sola habitación libre en la posada. Otis lo comprobó varias veces, pero el resultado siguió siendo desastroso para su empresa. Los caballeros apenas pudieron contenerse de proferir comentarios airados hacia la muchacha descerebrada. De repente, Annette sacó de su carruaje un importante documento que nadie esperaba ver. El asistente no pudo ocultar su sorpresa al leer lo que estaba escrito en el trozo de papel. Frey sonrió feliz porque había hecho una reserva en el hotel de Rosie con antelación. Al principio, nadie de los presentes creyó en el plan visionario de la señora. Anteriormente, los caballeros pensaban que la señorita simplemente había tenido la suerte de pedirles que la llevaran de viaje. Pero resultó que Freys había logrado planificar su viaje a Blenheim hasta el último detalle. Hace unos días, la protagonista contactó con la mejor oficina de información de la ciudad. Vendió por adelantado todas las joyas que su padre le había regalado en su boda, pero el dinero recaudado fue varias veces menor de lo que Annette había planeado recibir originalmente. Al mismo tiempo, el comerciante aseguró a la señora que había inflado al máximo el precio de las joyas expuestas. Esto hizo que Freys se diera cuenta de que su padre realmente no se había preocupado por su bienestar después de la boda. Al comerciante solo le quedaba una pregunta: ¿por qué la dama había acudido a él y no al joyero? Pero la heroína no podía afirmar que fuera imposible que el marqués se enterara de la venta de sus joyas. Entonces ella cambió de tema a algo importante, lo que hizo que el hombre se preparara inmediatamente para escuchar. Quería saber cuándo solicitaría el duque el transporte a través del portal mágico. La muchacha temía que la gente de Blenheim se marchara sin ella, algo que la señora no podía permitir. Tal como la heroína esperaba, el mercader insinuó de inmediato que no se debía dar información a la ligera. Por lo tanto, Annette no perdió la cabeza y empujó una bolsa con un número suficiente de monedas hacia el hombre. Esto cambió instantáneamente el estado de ánimo del interlocutor, que era ávido de cualquier tipo de ganancia. Fue solo por esta razón que satisfizo la curiosidad de Freys, entregándole la lista necesaria junto con el registro.
Fue en ese momento cuando la heroína se enteró de que los representantes de Blenheim se marchaban inmediatamente después de la boda. Pero lo que más le interesaba a la señorita era que el comerciante estaba seguro de que irían a ver a Rosie. El hombre explicó que el mejor chef de todo el imperio trabajaba en ese hotel. A Annette le intrigaba el hecho de que fuera extremadamente difícil pasar la noche en ese lugar debido a la gran demanda. A la señora se le ocurrió una idea brillante: reservar habitaciones en este lugar con antelación. En respuesta, el hombre afirmó que un hotel así no reservaría habitaciones para un huésped dudoso. Sin embargo, Annette solucionó fácilmente este problema, pagando por adelantado el importe total de todas las habitaciones. Así fue como la heroína se aseguró sin esfuerzo de que toda su compañía acabara en el mejor hotel de la ciudad. Además, la chica pagó todo el banquete, que el chef intentó adornar con una variedad de platos. Y todo parecía digno, al menos del gobernante de un ducado, si no de un emperador. Así pues, los caballeros se sentían avergonzados por tanto cuidado e incluso tenían miedo de probar una pieza por primera vez. Ninguno de ellos se atrevió a ser el primero en probar tales exquisiteces, aunque cada ayudante tenía muchísima hambre. Solo cuando el diputado dio permiso para cenar, cambió el ambiente entre los caballeros. Se abalanzaron con avidez sobre la comida que se les ofrecía, ya que no podían resistir más. Annette no pudo evitar sonreír con satisfacción ante la emoción que había embargado a los chicos. Para Ferrell seguía siendo un misterio por qué la señora había elegido ese hotel en particular para ellos. En respuesta, Frey sonrió misteriosamente y le recordó que aquel era el mejor lugar de la ciudad. La chica no podía admitir ante nadie que en realidad conocía la trama de la historia de antemano, así que fingió que simplemente había planeado al detalle todo su viaje con los caballeros. Antes de marcharse, Annette deseó a sus ayudantes un buen descanso, sonriéndoles amablemente. Todo esto se hizo para que los chicos sintieran simpatía por ella y no quisieran ahuyentarla. Ninguno de los caballeros esperaba realmente tal atención de una dama que era hija de un marqués. Otis fue el más sorprendido de todos al comprobar que los rumores y chismes sobre la joven eran mentira. En consecuencia, la noche transcurrió tranquila y sin incidentes para todos sus habitantes durante un breve periodo de tiempo. En cuanto la protagonista bajó las escaleras tras una noche agradable, vio una verdadera devastación a su alrededor. A Annette no le costó adivinar que los caballeros habían estado de fiesta toda la noche, bebiendo, y el resultado fue que casi todo el mundo sufría ahora una fuerte resaca en forma de dolor de cabeza. Solo una persona estaba dispuesta a proteger a la dama, pero Freys no se percató de su presencia de inmediato. Resultó que Sir León se había levantado temprano para preparar una sopa para la resaca a sus amigos. El hombre se sorprendió de que Annette pudiera recordar su nombre en tan solo una noche. Entonces la muchacha se interesó por el plato del caballero, y él le explicó que había preparado un estofado de tomate. León hizo un trabajo excelente, y el plato tenía un aspecto increíblemente apetitoso para todos los que le rodeaban. Freys no pudo evitar aspirar el aroma de la sopa. Le recordó a un plato picante de su vida pasada, y a la señorita se le hizo agua a la boca de inmediato. Entonces, Annette pidió comer ese maravilloso plato con el resto de los caballeros. Aunque a León le incomodaba tal petición, no se atrevió a negarse al deseo de la joven. Así que, enseguida, la señora tuvo que probar por primera vez la maravillosa sopa. La protagonista notó que todos a su alrededor observaban su reacción con interés, lo que la hizo sentir avergonzada. Pero en cuanto la señorita probó la sopa, se olvidó de todo excepto de su increíble sabor. Annette había comido a menudo comida tan picante en su vida pasada y la echaba mucho de menos en esta. Pero los caballeros no tenían ni idea de que la chica ya comía comida picante en su vida cotidiana. Por eso se sorprendieron mucho al ver la cara de satisfacción de Freys después de terminar la sopa. Los ayudantes no pudieron resistir la tentación de elogiar a la señora por su firme manejo del plato estrella. Annette nunca pensó que le sería tan fácil integrarse en la compañía de la gente del norte. Ni siquiera se percató de que hasta Ferrell empezó a sonreír ante sus buenas acciones. El corazón de Otis estaba apesadumbrado solo porque tenía que cartearse con el duque. Le envió una carta pidiéndole que preparara una habitación para Annette, que vendría con ellos. Roig recibió la noticia con gran disgusto, ya que había dado otras instrucciones con respecto a la señora. El despido de Ferrell se salvó únicamente gracias a las amables palabras del mayordomo, que tranquilizó al amo.
Whitley decidió sabiamente que valía la pena darle un respiro a Otis, ya que era el mejor asistente. Aunque incluso el anciano coincidió en que todos los argumentos del tipo parecían excusas, Blenheim estaba seguro de que ninguna dama noble se casaría con él. Al duque le preocupaban todos los rumores que circulaban sobre la malvada hija del rico marqués. Pero Whitley le recordó a tiempo al caballero que a él también lo llamaban un verdadero monstruo entre la gente. Así pues, Roig no tenía derecho a juzgar a la gente por rumores, porque también se decían muchas cosas de él. El propio chico ni siquiera se dio cuenta de que había empezado a pensar en las comodidades que esa chica podría ofrecerle. Finalmente, pidió enfadado al mayordomo que preparara una habitación provisional para la señora. Blenheim planeaba enviar de vuelta a su nueva esposa lo antes posible. No tenía ni idea de lo difícil que sería resistirse al encanto natural de la dama. A la mañana siguiente, la heroína y los caballeros emprendieron su viaje hacia el norte. Pronto hicieron una parada en medio de la belleza nevada, de la que Annette no se cansaba. Por el bien de la niña, una de las asistentes incluso calentó el agua para que pudiera lavarse adecuadamente. Pero no esperaba encontrarse con alguien tan temprano junto al río. Debido al extraño sombrero, el hombre no reconoció inmediatamente a la joven que se estaba lavando con agua fría. Por eso le sorprendió que Fraser se dirigiera a él correctamente por su nombre. La muchacha no tenía ningún miedo al agua fría del río, cosa que muchas mujeres habrían hecho en su lugar. Sir Jojas admitió, confundido, que había calentado más agua caliente especialmente para la señorita. Pero la heroína no contaba con esa ayuda, así que se las arregló perfectamente sin el cubo. Esto hizo que el caballero dudara de si la muchacha era realmente una aristócrata, pero lo que más impresionó a todos fue que Annette sabía cocinar maravillosamente. Incluso durmió bajo el cielo nocturno sin ningún problema, aunque a muchas mujeres esto les habría resultado inconveniente. Fue precisamente por su comportamiento que la muchacha conquistó los corazones de todos los exigentes caballeros. Por lo tanto, aunque la señora no pidió nada, los chicos intentaron ayudarla en todo lo que pudieran. Gradualmente, los asistentes comenzaron a abrirse a Annette, aunque ellos mismos no se percataron de estos cambios. Esa noche, la protagonista no pudo evitar notar que los demás ya no mostraban la misma cautela. Si antes los caballeros percibían a Fraser como una dama noble, ahora era una de ellos, y a la dama incluso le gustó este cambio de actitud, porque le facilitó mucho la comunicación con los caballeros. Sin embargo, a la joven le seguían inquietando las ideas sobre qué clase de persona era el gran duque. Así pues, aprovechándose de la buena voluntad de sus nuevos amigos, comenzó a preguntar con cautela por él. Sin embargo, Sir Jojas no pudo decir nada específico sobre el caballero, que incluso se comió toda la comida de una sentada. A la señorita no le agradó que los caballeros solo pudieran mencionar la caza de monstruos entre las aficiones del duque, y existían leyendas sobre su carácter áspero, porque si Roig no estaba de humor, podía no hablar en todo el día. Ferrell intentó remediar la situación y le recordó que Blenheim era en realidad un buen hombre. Recurrió a sus ayudantes en busca de ayuda, y ellos inmediatamente confirmaron este hecho a la joven. Sir Leon habló con especial amabilidad del duque, a pesar de todos sus defectos de carácter. El muchacho afirmó que con tan solo 15 años, su maestro había alcanzado la grandeza como maestro de la espada. Sir Jojas retomó el juego y les recordó que el duque poseía un poder asombroso e increíble. El hecho de que luego mencionaran el amor de los residentes por Blenheim no mejoró la situación. Como Otis no había preguntado inicialmente sobre los terribles rumores acerca del maestro, los caballeros lo arruinaron todo. La heroína, solo entonces, se dio cuenta de que el duque tenía aún más razones para odiarla sinceramente. Pero en su vida pasada, la chica se había encontrado a menudo con cosas similares, así que no iba a rendirse. Pronto, comenzaron a abrirse ante ellos hermosas vistas de las interminables calles nevadas de la ciudad. Annette disfrutaba contemplando el paisaje a su alrededor desde la ventanilla del carruaje, ya que nunca antes había visto nada igual. El castillo de Blenheim impresionaba no solo por su tamaño, sino también por la increíble grandeza de su construcción. Así pues, ocupó todos los pensamientos de Fraser tan pronto como ella llegó al lugar adecuado, unos días después. Ferrell informó con pesar a la señora que el duque estaba demasiado ocupado para recibirlos después de un largo viaje. Pero la heroína agradeció a aquel tipo severo el hecho de que no la echara inmediatamente al llegar al castillo.
Lo que realmente sorprendió a Otis fue que esta señora no exigía absolutamente nada para sí misma. Dentro del castillo, toda la compañía fue recibida cortésmente por el mayordomo, Whitley, quien ya había preparado una habitación para Annette. Fraser sintió de inmediato que aquel hombre era bueno, a pesar de toda la presión moral que emanaba de su mera apariencia. El anciano condujo rápidamente a la muchacha a su habitación, donde la señorita iba a vivir durante exactamente unos días. Fraser le pidió inmediatamente a Whitley que le dijera a Roig que le gustaría reunirse con él si fuera posible. El mayordomo sonrió delicadamente en respuesta y no dijo que Blenheim no quisiera eso. En cuanto el anciano se marchó, la protagonista pudo relajarse en un ambiente agradable por primera vez en mucho tiempo. La señora no veía ningún obstáculo para sí misma, puesto que ya se había convertido en la esposa del gran duque. Además, con razón se consideraba lo suficientemente hermosa como para que Roig perdiera la cabeza al verla. De repente, la mirada de la chica se posó en su reflejo en el espejo y vio cómo la percibían todos a su alrededor. Annette estaba horrorizada al darse cuenta de que no se había puesto en orden en absoluto, y ninguno de los caballeros se lo había dicho. Esa misma noche, Ferrell intentó convencer a Fraser de que se quedara tranquilamente en la finca al menos un par de días. Pero Blenheim hablaba en serio sobre enviar de vuelta a la hija del marqués lo antes posible. Otis no podía admitir que sentía afecto por la señorita, por lo que no tenía argumentos adecuados para defenderla. Además, Roig se mostraba especialmente escéptico respecto a la joven que posiblemente era consentida por el amor de su padre. Pero durante todo el trayecto, la asistente no se percató ni una sola vez de que Annette era una niña mimada. De hecho, el amo simplemente estaba bromeando con el criado, ya que él mismo había visto por la ventana en qué había llegado la joven. Luego quedó impresionado al ver un carruaje poco cómodo, que se suponía que se sacudía en cada superficie irregular. Por un instante, el color del cabello de la joven, que recientemente se había convertido en la esposa del duque, brilló a través de la ventanilla del carruaje. Y a Roig le gustó esta pequeña imagen, que le recordaba a su cosa favorita. Esto se debe a que los mechones ligeros y vaporosos de la dama se asemejaban a montañas nevadas con hermosos paisajes. Esta es una de las razones por las que Blenheim era tan estricto, porque ya sentía un favoritismo innecesario hacia esta señorita. La heroína pasó todo el final del día esperando a que el gran duque la honrara con su venerable presencia. Como esto no sucedió, al día siguiente, la joven esperó ansiosamente el encuentro con su marido. Pero por alguna razón, esto no sucedió ni siquiera después de un par de días, aunque el mayordomo llenó a Annette de promesas. En consecuencia, Fraser llegó a la amarga conclusión de que el duque había ignorado deliberadamente sus peticiones de reunión. Pero esto solo provocó más a la explosiva mujer, que estaba acostumbrada a conseguir siempre sus objetivos. De hecho, a Fraser le pareció extraña la actitud de Roig hacia ella desde el momento en que llegó. Pensó en pedirle permiso a Whitley para explorar todo el castillo por su cuenta, pero el mayordomo inmediatamente comenzó a negarse, alegando que esto requería la bendición de Blenheim. Sin embargo, el anciano no tenía derecho a revelar el paradero del amo, ya que esto habría provocado su despido. La protagonista estaba preocupada porque, en la trama de la novela, su personaje era incapaz de hablar con su marido, y su matrimonio era anulado. La chica no quedó satisfecha con esta opción, así que decidió buscar personalmente la habitación del gran Roig. Estaba segura de que la habitación de Blenheim debía de ser una de las más reconocibles y grandes del castillo, pero incluso los pasillos resultaban sorprendentes por su tamaño. Y sin embargo, Annette aún no había comenzado a explorar otros departamentos. Pero la señorita iba a llamar a todas las puertas hasta encontrar la que tanto necesitaba para salvar su vida. Pero la mayoría de las puertas resultaron estar cerradas con llave, por lo que fueron descartadas casi de inmediato. Poco después, la heroína llegó a la habitación de las criadas, quienes se sorprendieron mucho al verla. A continuación, Fraser abrió la puerta del lavadero para las criadas, a quienes también les deseó buen trabajo. Lo que más avergonzó a la señora fue lo que sucedió en la cocina, donde toda la comida se preparó a modo de gran competición. Así que Annette se puso muy contenta cuando, por primera vez en mucho tiempo, después de llamar a la puerta, alguien le respondió. Pero resultó que esta vez la chica estaba equivocada, ya que se topó con magos trabajando en el castillo. Fraser no esperaba ver un rostro tan agotado por la enorme cantidad de trabajo.
Los chicos explicaron brevemente a la joven que solo eran becarios temporales en ese lugar. Esto le recordó inmediatamente a Annette su vida pasada, en la que ella misma ocupaba un lugar triste similar. Así pues, la heroína animó a los chicos diciéndoles que eran los mejores trabajadores de todo el enorme castillo. Phrase esperaba que con su hermosa sonrisa pudiera al menos alegrar la monótona vida laboral de estos pobres hombres. Al mismo tiempo, la señorita logró escapar a tiempo, ya que no tenía nada más que hacer en esa habitación. Los trabajadores quedaron impresionados por la apariencia de la dama en un lugar donde el duque jamás había estado. Todos los aprendices llegaron a la conclusión de que esta chica era verdaderamente digna de Blenheim. Ese mismo día, Roig caminó con Ferrell por los pasillos del castillo, escuchando su informe sobre la dama. Al enterarse de que Annette estaba explorando todo el castillo de arriba abajo, el amo decidió que era una espía. Pero Otis era más propenso a creer que la dama buscaba al duque deliberadamente, solo por el placer de conocerlo. El hombre jamás se había topado con una persistencia tan increíble por parte de una representante femenina. Incluso el viejo Whitley se estaba cansando de las constantes preguntas de la dama y comenzó a persuadir al duque para que se reuniera con ella. En ese preciso instante, cuando Roig estaba pensando en Annette, ella apareció apresuradamente en el primer piso del castillo. La heroína no había tenido aún tiempo de examinar todas las habitaciones del edificio, así que incluso echó a correr. Ferrell se alegró mucho de ver a Phrase, pero antes de que pudiera decir una palabra, su amo, nervioso, lo hizo callar. En un ataque de pánico, el duque arrinconó a su asistente contra la pared para que Phrase no los viera por accidente. Antes, Ferrell no había notado que Blenheim hiciera nada que pudiera conducir a la intimidad. Pero todo esto se hizo para que Otis no atrajera la atención de la curiosa dama con una palabra casual. Roig no tenía ninguna intención de reunirse con Annette, por mucho que ella insistiera en ello. Por lo tanto, al chico le preocupaba que la chica pudiera ver accidentalmente su silueta desde el primer piso. Aunque todos sus ayudantes le insistieron al caballero en que hablara con su esposa, él lo consideró una tontería. De hecho, Blenheim tenía buenas razones para evitar reunirse con la hija del marqués. Ya había habido una hermosa mujer en su vida, a quien, de forma torpe y precipitada, le había entregado su corazón, y toda esta historia de amor terminó en un trauma para el duque, que aún recordaba aquel incidente. Debido a su maldición, el niño, sin saberlo, dañó tanto a su amada que ya nada podía remediarlo. Por eso no quería ver a otra mujer que pudiera convertirse en su próxima víctima. A la mañana siguiente, la heroína recurrió a una nueva táctica y se sentó a tomar té en plena calle fría. El caballero que custodiaba a la dama hizo todo lo posible por calentarla, pero no tuvo mucho éxito. El hombre quedó sorprendido por la determinación con la que la señorita se sacrificó solo para hablar con el duque. Annette no dejaba de recordarle que tal vez no estaría sentada allí si supiera dónde estaba la oficina de Blenheim. Sin embargo, el asistente no pudo responder a ninguna de las preguntas de la señorita sobre su gran maestro. La heroína había llegado hacía tiempo a la conclusión de que Roig, en efecto, la había estado evitando todo este tiempo por alguna razón, pero la chica solo necesitaba vivir en su compañía durante un año para salvar su vida. Esto se debe a que, según la trama, su padre debía iniciar una rebelión que provocaría la muerte de toda su familia. Así pues, Annette necesitaba hacer arreglos con Blenheim para pasar un corto periodo de tiempo juntos. El caballero se entristeció al ver el rostro afligido de Phrase, quien claramente solo pensaba en el duque. Pero entonces recordó lo mucho que la señora había disfrutado comiendo sopa de tomate durante el viaje, así que se la ofreció. La heroína se animó de inmediato al oír mencionar aquel plato tan delicioso y querido de su vida pasada. Ella aprobó de inmediato la idea de dar un paseo, lo que provocó que el caballero esbozara una dulce sonrisa. Pero el tipo bajó la guardia y accidentalmente confirmó que la habitación del duque estaba en el tercer piso. El caballero no esperaba que en un momento tan amable, Annette le hiciera su pregunta traicionera de forma tan oportuna. De esta astuta manera, Phrase pudo averiguar exactamente dónde debía buscar al gran duque en el castillo. De hecho, la propia dama sabía dónde buscar Blenheim, pero el caballero confirmó accidentalmente todas sus suposiciones. No era casualidad que la señorita tomara el té en el jardín, ya que la mayoría de las veces las habitaciones de los gobernantes daban a esta zona, y la oficina más alejada de su ventana
Estaba en el ala oeste, que era claramente visible desde el patio. Annette se sorprendió un poco de que el duque eligiera el lado más frío para sí mismo, ya que de todos modos vivía en el norte. El destino favoreció a la joven, que nunca pensó que podría encontrarse cara a cara con la mirada de Blenheim. Pero en un momento dado, la señora estuvo absolutamente segura de haber visto la silueta de un hombre en la ventana más alejada del castillo. La señorita nunca había conocido a Roig, así que no sabía cómo era físicamente, pero le resultaba imposible no reconocerlo. Si el hombre no hubiera cerrado las cortinas de golpe presa del pánico, Freys podría haber pensado que simplemente se equivocaba, pero con sus acciones precipitadas, Blenheim se entregó por completo a la curiosidad y persistencia de los Frey. Con el corazón latiéndole desbocado en el pecho, el duque cerró las cortinas con la esperanza de que su esposa no lo reconociera. Por alguna razón, esta dulce chica le recordaba a Blenheim a una gallina real y adorable. El duque no quería que Annette cogiera un resfriado por su terquedad y la estupidez de su ayudante. El propio hombre no esperaba acabar pensando en la buena salud de su huésped temporal. Roig justificó sus pensamientos diciendo que si la señora enfermaba, tendría que dedicar tiempo a su tratamiento. Mientras tanto, el caballero llevó a la bella dama a dar un paseo por una de las ciudades más famosas del norte. La heroína nunca antes había visto el suelo de ninguna calle pavimentado con oro auténtico. Por eso le sorprendió bastante la riqueza que el duque parecía ostentar con tanta naturalidad. Por lo tanto, para la joven seguía siendo un misterio por qué Blenheim había enviado tan poco para su boda. La señorita iría encantada a tener un duelo con ese tipo ahora mismo, si no fuera por el caballero, pero sentía lástima por él, así que Annette pospuso por el momento la búsqueda del despacho de su dañino marido. De hecho, no había muchas tiendas interesantes en este pueblo, lo que desconcertó al pobre ayudante. Admitió que a la gente del norte no le gustaba hacer cola y que ni siquiera seguían mucho la moda. A la señorita le pareció que todos los plebeyos de aquí valoraban su tiempo y trataban de ganar lo máximo posible. Sin embargo, la consumía la curiosidad, deseando saber qué le ofrecía el norte. La heroína aún no sabía qué decepción tendría que experimentar debido a las extrañas cosas que la rodeaban. Siempre que Annette encontraba algo bonito, dudaba durante mucho tiempo si merecía la pena comprarlo. Y entonces resultó que la prenda no estaba destinada al uso diario por parte de ninguna persona. Y cuando la señora encontró algo que parecía una prenda de vestir completamente normal, también allí hubo sorpresas. Porque aquello era desmesurado en precio, como si la señorita quisiera comprar un castillo entero. Así pues, ir de compras para la hija del marqués resultó ser una tarea sorprendentemente aburrida y poco atractiva. Aunque la señora inicialmente esperaba algo similar de los habitantes inhóspitos y fríos del lejano norte, solo el caballero continuó entreteniendo con esmero a la joven. De lo contrario, ella se habría disgustado por completo. Fue él quien le recordó a la señora que el hotel de los padres de Sir León estaba cerca. La señorita recordó inmediatamente cómo aquel chico la invitó a probar sopa de tomate en su casa. Annette estaba realmente encantada de tener la oportunidad de visitar personalmente a gente tan buena y agradable y su restaurante. La señora se sorprendió de que no hubiera nadie en el hotel, a pesar de ser de noche, pero Marie y Jacques pudieron dar la bienvenida con alegría al huésped, del que ya habían oído hablar a su hijo. Freys respondió con la misma sonrisa afable, contento de tener una conversación sincera con estas personas. Dondequiera que iba, todos trataban a la joven esposa del duque con desconfianza y desprecio. Esa gente tan amable y alegre se convirtió en un soplo de aire fresco para la cansada heroína. Ni Jacques ni Marie pensaron en tener una mala actitud hacia la señora, a pesar de todos los rumores malvados que circulaban sobre ella. Así que Annette se relajó rápidamente y pidió la sopa de tomate que tanto deseaba probar. La señorita se sorprendió gratamente de que la mujer decidiera añadirle vino para darle más profundidad de sabor. En poco tiempo, una increíble cantidad de comida deliciosa fue colocada sobre la mesa frente a Freys. La heroína ni siquiera podía imaginar que el posadero se esforzaría tanto solo por ella. Y para una mujer, ese trabajo no costaba prácticamente nada, ya que de todos modos no había otros clientes alrededor. Sin embargo, Annette no permitió que la madre de León se marchara así como así porque quería comer con ella. La señora explicó con una dulce sonrisa que aún así no sería capaz de comer esa enorme cantidad de comida deliciosa. Incluso invitó al caballero a la mesa,
quien normalmente se quedaba en algún lugar a un lado de la mesa. Al principio, los tres nuevos amigos de Frey's no creían que realmente pudieran unirse a ella. Sin embargo, pronto toda la compañía estaba sentada a la misma mesa, disfrutando de maravillosas conversaciones y platos exquisitos. Por primera vez en mucho tiempo, la protagonista se sintió verdaderamente viva y feliz. Solo el ayudante se percató de que la joven había empezado a beber demasiado vino durante la comida, pero la protagonista era tan segura de sí misma que ignoró todas sus advertencias. El resultado fue que esas conversaciones en la mesa fueron lo último que Annette recordaba. La niña comenzó a recuperar la conciencia varias horas después de beber una botella de vino. Así pues, la dama no se percató de inmediato de por qué se encontraba tan cerca del duque. El hombre no parecía menos sorprendido que la mujer, que hacía poco había irrumpido en su casa. Pero vamos a contaros en orden los acontecimientos que le ocurrieron a nuestra heroína mientras estaba ebria. Sin hacer caso de los consejos innecesarios de los demás, Annette siguió sirviéndose más y más vino. La chica confiaba en que no le ocurriría nada malo, como sí le había sucedido en su vida pasada. La señora olvidó que ahora estaba en un cuerpo diferente, con reacciones distintas al alcohol. Y antes, ella era realmente la última en permanecer consciente, aunque la gente a su alrededor se desmayaba. Solo que esta vez, la propia heroína no se percató de cómo un rubor embriagador cubría sus mejillas. Comenzó a desahogarse con la madre de León, que parecía una mujer amable y comprensiva. Los padres del caballero estaban genuinamente perplejos ante la idea de que alguien pudiera sentir antipatía por Annette. Sus amables palabras infundieron una cálida sensación en el alma de Frey's, que ya se encontraba bastante embriagada. Estaban seguros de que, con el tiempo, todos los habitantes del norte apreciarían a la dama. Pero los padres de León no esperaban que Annette preguntara con ansiedad por el duque. Los posaderos no tenían predicciones tan optimistas respecto a la actitud del gran Blenheim. Así que Frey's se molestó aún más, porque Roig la estaba evitando de forma tan evidente. Cuando la señorita regresó al castillo, la embriaguez aún no había abandonado su joven cuerpo. Así que decidió ponerse manos a la obra rápidamente, para que el duque no la echara a la calle. Distrajo a la criada pidiéndole que le trajera un té caliente antes de acostarse. Pero la señorita no tenía intención de beberlo ella misma, ya que había pensado en llevárselo a Blenheim con el pretexto de una conversación. Frey's llevaba tiempo creyendo que era hora de tomar medidas extremas para conocer a su marido. Al ver la determinación de la muchacha, ni siquiera la criada se atrevió a detenerla. Lo único que ayudó a la heroína a encontrar rápidamente la habitación de Roig fue que recordaba su ubicación. Solo en el último momento, la señorita pensó que era inapropiado irrumpir de esa manera. Pero no tuvo tiempo de cambiar nada, pues oyó los pasos silenciosos del duque a sus espaldas. Annette se sorprendió al ver que Roig acababa de salir del baño y solo llevaba una bata. La chica no esperaba encontrarse con Blenheim en un momento tan inoportuno para ambos. Avergonzada, la heroína tropezó y comenzó a caer rápidamente hacia atrás con los platos en las manos. A Frey's no le sorprendería en absoluto que este fuera el final de su corta vida en la novela. Según todos los indicios de la ley de Murphy, Annette estaba destinada a sufrir gravemente por el golpe. La heroína solo lamentaba haber podido comer tan poco de aquella deliciosa sopa de tomate. Y justo antes del golpe, el duque logró agarrar a la muchacha y apretarla con fuerza contra sí. Así pues, la propia señorita resultó casi ilesa por la caída, a diferencia del gran Blenheim. Así fue como la joven Annette se vio en la situación que mencionamos anteriormente. Por supuesto, la dama no había planeado avergonzar al duque de esta manera, pero todos sus planes se descontrolaron. El chico y la chica se miraron fijamente, a escasos centímetros de distancia. El primero en recuperarse de la caída fue el duque, quien inmediatamente saltó lo más lejos posible de su esposa. Su rostro expresaba un arrepentimiento genuino, como si él fuera el culpable de la caída. Pero de hecho, solo Roig resultó herido en el incidente, al ser lastimado por los platos rotos. Annette se recuperó rápidamente de la situación e intentó ayudar al herido Blenheim, pero el duque ordenó tajantemente a la dama que no se le acercara, pues recordaba su maldición. El sonido de los platos rotos pronto hizo que el mayordomo, que llegó justo a tiempo, corriera emocionado. No esperaba ver a la señorita en los aposentos del amo, pero supuso que había venido por su propia voluntad. La chica solo estaba preocupada por el herido Roig, aunque la ayuda para él ya estaba en camino.
Solo entonces la señorita sintió una profunda culpa por su comportamiento, que había provocado el sufrimiento del duque. El propio Blenheim no dirigió ni una palabra a la señora que invadió tan descaradamente su espacio personal. En la habitación, la protagonista estaba completamente absorta en sus pensamientos sobre lo mal que había actuado. Ella comprendía perfectamente que si no se hubiera comportado de forma tan imprudente, nada habría pasado. Pero al mismo tiempo, la niña no podía sacarse de la cabeza el gesto cariñoso del gran duque. Al recordarlo, el corazón de la señora estuvo a punto de estallar de una agradable emoción. Lo único que seguía siendo un misterio para Annette era por qué el tipo se había alejado de ella tan repentinamente. Freys no había pensado antes en la maldición de Roig, pero ahora recordaba su existencia. El padre del niño solo pudo ganar la Guerra del Norte porque absorbió el núcleo de un poderoso dragón. Pero no pudo resistir esa fuerza, por eso se consumió rápidamente y murió. Nadie sabía que la maldición pasaría a Roig y que se vería obligado a luchar contra esa energía. Un método era el combate, y el segundo consistía en transferir maná a una mujer físicamente fuerte. Y según la trama, solo un santo podría compartir con serenidad la pesada carga del gran duque. Así, la señora comprendió por qué Blenheim había tenido tanto miedo de hacerle daño durante todo ese tiempo. Pero la heroína no podía comprender por qué no sentía ningún dolor después de conocer al duque. A la mañana siguiente, Roig, para su sorpresa, permaneció en cama durante mucho tiempo debido al cansancio. En cuanto el hombre se dio cuenta de esto, abrió los ojos de repente, porque normalmente tenía dificultades para conciliar el sueño por la noche. Para el duque fue una verdadera sorpresa que, durante todo su sueño, no se despertara nunca con ansiedad. Resulta que el encuentro casual de ayer con Annette influyó de alguna manera en esto. Después de todo, en el momento de su reconciliación, Blenheim sintió claramente cómo su maná fluía hacia el cuerpo de la dama. El duque no podía permitir que esto sucediera, ya que temía lastimar a la joven hija del marqués, aunque el hombre tenía la sensación de que nunca antes había experimentado tanta paz, y por alguna razón, el rostro de Freys no se desfiguró por un dolor insoportable, como siempre sucedía. Tras aquel incidente nocturno, Blenheim ya no pudo ignorar la presencia de la dama en el castillo. Pero la muchacha se sorprendió cuando el duque le exigió que regresara a casa inmediatamente. Por supuesto, la heroína no deseaba en absoluto este desenlace, por lo que se asustó ante la orden de regresar. Roig no podía admitirle a la chica que no quería compartir su terrible destino con ella. Por lo tanto, prometió preparar un carruaje para la señorita al día siguiente, sin importar cuánto se opusiera a ella. Annette pronto se dio cuenta de que no podía apelar a la lástima de aquel hombre severo. Así que lo sorprendió diciéndole que ella misma quería divorciarse de él en un futuro próximo. Sin embargo, la heroína necesitó un año completo en el castillo del duque antes de poder marcharse. Blenheim tardó demasiado en permitir que algo así sucediera. Aunque en realidad, Roig no tenía en mente a otro amante como para comportarse de esa manera. Freys decidió que de eso se trataba todo, pero aún así, no podía volver atrás ahora. La señora recurrió al chantaje para mentir sobre su primera noche de bodas con el duque. Blenheim se sonrojó profundamente por primera vez en su vida, tras una amenaza trivial e insignificante. La Roica ya no tenía poder sobre esta valiente e ingeniosa hija del marqués. Entonces, él le confesó que estaba bajo una terrible maldición de un poderoso dragón. Annette jamás habría imaginado que el duque le contaría semejante secreto a la hija de su enemigo. Pero después de ayer no sintió ningún dolor, lo que suscitó muchas preguntas. Para la dama, era una oportunidad de estar en compañía del gran duque sin ningún problema. Freys tenía poca vergüenza en su vida, por lo que hablaba con franqueza sobre su simpatía por Blenheim. El tipo no respondió nada, pero se sonrojó visiblemente hasta las puntas de las orejas. La hija del marqués estaba segura de que a su nuevo marido no le gustaba nada. Así que montó un numerito lastimero, diciendo que no debían rechazarla tan pronto. La heroína rompió a llorar, fingiendo estar profundamente dolida por el comportamiento de Roig. Al final, el duque no pudo contener la visión de las lágrimas de la mujer y cambió de opinión. Sintió sincera lástima por la señora y le ofreció su pañuelo, solo para consolarla un poco. Annette no iba a fingir sufrir durante mucho tiempo, así que aceptó el consuelo. Un segundo después, la señora sonrió alegremente, como si no hubiera estado llorando con todas sus fuerzas hacía un momento. Esta circunstancia sorprendió al duque,
que no estaba acostumbrado a resistirse a los astutos encantos femeninos. Sin embargo, ya era demasiado tarde para rechazar el contrato ofrecido por Freys. La señora insistió en que ambos lo firmaran, ya que esto le daría confianza en su futuro. La heroína aún no iba a decirle al duque que entendía de relaciones comerciales. Solo cuando Annette firmó un contrato para vivir en el castillo durante un año, pudo tranquilizarse. Roig aún no estaba seguro de haber hecho lo correcto, pero ya era demasiado tarde para retractarse. Aunque el chico se dio cuenta de que había caído en la red de la chica, por alguna razón incluso se sintió bien al respecto. Así pues, él, obedientemente, besó la mano de la dama como señal de que habían formalizado un contrato. Gracias a esto, la señorita pudo asegurarse de que realmente no sentía ningún dolor por el contacto de Roig. Por primera vez en mucho tiempo, la heroína estaba tranquila, porque ahora nada amenazaba su vida. Por lo tanto, a partir de ese momento, la joven intentó mejorar sus relaciones con las criadas, aunque solo fuera durante un año. Annette tenía la intención de desempeñar diligentemente su papel de gran duquesa para no deshonrar a nadie, y la señorita planeaba comenzar por mejorar su relación con el obstinado y dañino gran duque. Aunque el hombre parecía estar evitando responder deliberadamente, la mujer siguió llamando persistentemente a la puerta de su oficina. Al final, Blenheim tuvo que abrir personalmente las puertas a un huésped tan persistente. A pesar de la dulce sonrisa de la señorita, el duque estaba seguro de que algo le había sucedido. Pero Annette declaró que simplemente quería desayunar con su dicho marido. Esta vez, Roig no se atrevió a negarle a la dulce hija del marqués la compañía de su lado. De repente, la heroína se percató de que el duque apenas se estaba preparando y aún no había logrado atarse la corbata. La señora le ofreció amablemente su ayuda, pero el hombre de repente comenzó a defenderse de ella. El duque seguía temiendo permitir que se acortara la distancia entre él y la señorita, pero a Freys ya no le preocupaba en absoluto ninguna maldición del duque. Así que el chico tuvo que repeler ataque tras ataque de la obstinada chica. Al final, la heroína utilizó una técnica prohibida y le puso ojitos al duque. Ningún hombre podría resistirse a tal cosa, y Roig no fue la excepción a la regla. Así pues, Blenheim, con un pesado suspiro, se inclinó ante la dama, cediéndole la victoria en esta guerra. La heroína no notó ninguna duda en la voz del duque, pues se alegraba de esta oportunidad. La chica estaba tan concentrada en su tarea que no vio el rubor de vergüenza en el rostro de Roig. Por primera vez en su vida, aquel tipo severo y frío permitió que alguien lo cuidara. Esto tuvo un efecto bastante fuerte en el señor del norte, generalmente obstinado y seguro de sí mismo. Por alguna razón, no pudo resistirse solo a esta alegre y extraña hija de su enemigo. Pero las dificultades en la vida de Blenheim no terminaron ahí, porque la señorita tenía otra petición. Deseaba que el duque se dirigiera a ella con más cortesía, como si realmente fueran un matrimonio. Pero este fue un paso enorme y difícil para Roig, quien respetaba el atractivo para los demás. Por eso la mujer presionó tanto al hombre, exigiéndole lo casi imposible con una sonrisa en el rostro. Con una irritación apenas disimulada, Blenheim accedió a llamar a la niña al menos duquesa, pero la heroína se conformó con esta opción, ya que al menos intentaba lograr algo. Así de fácil y naturalmente cayó el duque en otra trampa tendida por la astuta Annette. Roig ni siquiera tuvo tiempo de objetar, ya que la señorita había planeado el desayuno. Todos los sirvientes se sorprendieron de que la muchacha fuera capaz de arrastrar consigo al severo duque. Antes, los ayudantes nunca habían visto al caballero bajar personalmente al comedor a buscar comida. Sin embargo, con la aparición de la heroína en el castillo, muchas cosas cambiaron en la vida de aquel tipo generalmente frío. Observó con asombro cómo Annette irradiaba constantemente calidez y felicidad a todos los que la rodeaban. Parecía que el joven Freys nunca dejaría de sonreír por ningún motivo en la vida. Aquí, de postre, para variar, trajeron tarta de fresa, que rara vez se preparaba antes. Pero la heroína ya había logrado probar ese milagro culinario, por lo que estaba increíblemente encantada. El hombre nunca había visto a nadie comer un postre común con tanto placer. En respuesta, la niña admitió que las frutas del norte eran mucho más sabrosas que las de su país. Esto siempre sorprendía gratamente a la señora, que creía que debería ser todo lo contrario. En broma, la señora dijo que la otra esposa del duque podría comer ese postre, y él reaccionó. La señorita nunca pensó que sería tan divertido burlarse de su inofensivo marido.
Esto se debe a que la señorita no era el personaje principal de esta novela, por lo que tenía mucho tiempo libre, y en menos de una semana, Annette estaba completamente harta de caminar y beber té todo el día. De repente, Whitley le dio a entender a la dama que el duque planeaba dar un paseo por el jardín durante el día. Para la señorita, esto fue una verdadera señal para actuar, aprobada por el propio mayordomo. Estaba increíblemente feliz de que incluso el anciano comenzara a ayudarla a acercarse a Blenheim. Esta vez, Roy estaba absorto en sus pensamientos, completamente solo, y no prestó atención a su rostro. Por eso no se fijó inmediatamente en la chica, a quien le sorprendió su franqueza cuando estaba a solas consigo mismo. La señorita se introdujo con facilidad y naturalidad en la compañía del tipo, aunque él no estaba muy contento con ello. Pero no rechazó las preguntas de la señora, que estaba interesada en saber prácticamente todo. Así fue como la heroína descubrió que el duque, debido a su maldición, no soportaba el contacto de otras personas. Ni siquiera podía imaginar lo insoportable que debía ser para Roig permanecer en silencio ante semejante carga. Pero Annette se distrajo de sus tristes pensamientos al notar que la corbata del hombre se había deslizado un poco hacia un lado. Esta vez, la chica se ajustó una prenda de ropa sin siquiera pedir permiso a su marido. La dama no esperaba que el duque admitiera que no le había desatado la corbata en la que ella había trabajado con tanto esmero. El propio hombre no entendía por qué trataba algo tan trivial y simple con tanto cuidado. Se sentía visiblemente avergonzado por el hecho de que, en su interior, él mismo no podía encontrar respuestas a sus propias preguntas. Pero la heroína no se burló del vulnerable duque y le prometió que le ayudaría con la corbata más de una vez. Roig se alegró al oír esa promesa, aunque nunca lo admitiría ante nadie. Esa misma noche, la heroína volvió a los aposentos del duque para que él no tuviera tiempo de olvidar su rostro. Finalmente, mientras esperaba, oyó algo romperse dentro de la habitación con un fuerte estruendo. Inmediatamente después, un desaliñado Blenheim apareció en el umbral, temeroso de nuevo de alguna tragedia. Pero la señora solo acudió para tener otra oportunidad de acercarse a Roig. Es cierto que el duque no estaba preparado para mantener conversaciones tranquilas por la noche con la señorita, que había logrado resultarle aburrida durante el día. Sin embargo, a la heroína no le avergonzaron en absoluto las palabras del tipo sobre su inapropiado vestido de noche. Por alguna razón, de los dos, solo Blenheim se preocupaba verdaderamente por las normas de la decencia. Pero la señorita continuó intentando obstinadamente violar el espacio personal del duque. Al final, como en todas las ocasiones anteriores, la chica logró conquistar al chico con su persistencia. Ella no tenía intención de hacer nada malo, porque su sola presencia le facilitaba la vida a Roig. Sin embargo, el caballero del norte no estaba mentalmente preparado para la comunicación constante con su esposa. Sin embargo, antes de que pudiera darse cuenta, Annette ya le estaba sujetando la mano con todas sus fuerzas, ayudándole a conciliar el sueño. Hace apenas unos minutos, Freys vino de visita con el pretexto de calentarse junto a la chimenea. La última vez, la protagonista no tuvo tiempo de mirar a su alrededor debido a razones inesperadas y embarazosas. Pero entonces la señora se percató de que la habitación de Blenheim no se distinguía por el lujo ni la riqueza. La señorita se sintió obligada a acostar al hombre para que se sintiera mejor. Roig esperaba poder ahuyentar rápidamente a esa hija del marqués, tan segura de sí misma e insolente. Pero desde el principio, las cosas no salieron según lo planeado por el duque, y fue incapaz de resistirse a la dama. En su vida anterior, la heroína a menudo lograba dormir a la gente cansada sin mucho esfuerzo. Pero la chica no se dio cuenta de que Blenheim no quería abrirse a ella tan rápidamente de inmediato. Muchos de los planes de Annette no se correspondían con la realidad, pero ella no se daba cuenta. La heroína se apoyó en la trama de la novela, en la que solo un santo podía aliviar la condición del amo. En cuanto la muchacha tocó al duque, parte de su dolor desapareció sin dejar rastro. Y Freys realmente quería desempeñar el mismo papel para su marido, con quien viviría durante un año. La teoría de la hija del marqués se vio respaldada por el hecho de que el propio muchacho dejó de evitar el contacto con ella, y cada vez parecía volverse más tranquilo y comedido, algo que no resultaba demasiado evidente. Pero el temor a que pudiera hacer daño a alguien estaba profundamente arraigado en el gran duque. Por eso la señora insistió en que no se iría a ningún sitio hasta que Blenheim se acostara. Ella no podía comprender por qué el duque se oponía tanto a su sencilla propuesta.
Por lo general, era él quien imponía las condiciones a todos los que le rodeaban, por lo que le resultaba difícil aceptar la nueva realidad. Pero al final no pudo hacer nada con la señorita, así que obedientemente se tumbó en la cama junto a ella. Era obvio que Roig no podía relajarse, aunque Annette no tenía intención de hacer nada. Ella le recordó que, de los dos, él era el único que empuñaba una espada, así que no había nada que temer. Aunque el duque recibió con quejas toda la ayuda de Freys, la dama no se rindió. La muchacha se acercaba deliberadamente al duque, porque precisamente por eso había acudido a él. Pronto, en el agradable ambiente junto a Annette, todas las objeciones desaparecieron de la cabeza del caballero. No podía negar que sus cálidas manos realmente lo reconfortaban y aliviaban su malestar. La propia protagonista se tranquilizó notablemente cuando el tipo dejó de resistirse a sus acciones. Observó con interés las manos tan hermosas y grandes de un gobernante tan joven. La señorita no pudo encontrar respuesta a la pregunta de cómo podía parecer tan fuerte y a la vez tan destrozado. Como la presencia de Annette se volvió casi imperceptible, Roig pronto se quedó dormido. La heroína disfrutaba observando atentamente a su marido dormido, aunque en realidad no estaban casados. Ahora el duque, que dormía plácidamente, parecía más un tipo normal y corriente, sin un ducado a sus espaldas. Para evitar despertar a Blenheim, la señorita salió de su habitación lo más silenciosamente posible a altas horas de la noche. Pero había una pregunta que atormentaba a la hija del marqués, y la trama no tenía respuesta para ella. Por alguna razón, la maldición fue descrita como algo insignificante, pero Annette vio cómo sufría Roig. Como ya era tarde, la dama se deslizó silenciosamente por los pasillos del castillo hasta su habitación. Por lo tanto, pudo escuchar accidentalmente las conversaciones de las criadas que estaban discutiendo algunos problemas. Annette se sorprendió de que los ayudantes no tuvieran intención de dormir a esas horas, y las propias chicas reían alegremente en susurros al escuchar las historias que se contaban unas a otras. Una vez más, la curiosidad pudo más que la prudencia, y la heroína comenzó a escuchar a escondidas. Y justo en ese momento, las dos jóvenes criadas fueron reprendidas inesperadamente por otra joven criada. Fue una chica llamada Janine, la única que siguió todas las instrucciones al pie de la letra. Pero no era popular entre los demás asistentes debido a su arrogancia. Con sorpresa, Frey se dio cuenta de que ya había escuchado la voz de Janine entre sus allegados. Mientras tanto, las criadas dejaron de lado su trabajo y arrojaron agua a la muchacha que se les acercaba. Ya no iban a molestarse en calentar el barril solo para contentar a Annette. Muchas personas trataron injustamente a Janine porque era considerada una advenediza entre los asistentes. Por la expresión de la chica, quedaba claro que no tenía ningún deseo de volver a calentar el agua. Pero la criada solo deseaba lo mejor para su ama, quien estaría más cómoda lavándose con agua tibia. La heroína comprendía perfectamente todos los sentimientos de su ayudante, que obedientemente se dirigía a la cocina. Antes no le había prestado atención a Janine, pero ahora se daba cuenta de que necesitaba ser recompensada. Así pues, con una cálida sonrisa, Frey se dirigió a su cama fingiendo estar dormida. La hija del marqués no sabía que aquella criada había visto parte de su ropa en el segundo piso. A la mañana siguiente, la heroína volvió a visitar la habitación del duque con una sonrisa alegre y radiante. El hombre estaba claramente molesto porque su esposa volvía a invadir su espacio personal. Pero la dama ignoró obstinadamente la apatía del duque, que estaba visiblemente cansado de su constante presencia. Roig seguía siendo un caballero, así que se disculpó por haberse quedado dormido anoche. De hecho, Annette planeaba atar a Blenheim a sí misma para que definitivamente no la alejara. Por eso visitó al duque durante su horario laboral, cuando nadie molestaba al caballero. La señora afirmó con calma que deseaba leer en compañía de un hombre serio y sereno. Como de costumbre, la joven hizo caso omiso de las objeciones de su joven esposo. Cualquier tarea que Freys emprendiera, siempre la llevaba hasta el final. Así pues, a la dama ni siquiera le incomodó la excitación y el nerviosismo que emanaban del duque debido a su presencia. Se abstrajo por completo del mundo real, sumergiéndose en la información de los libros. En esta ocasión, la señorita leyó sobre cómo anudar una corbata, un texto que claramente carecía de ilustraciones. Al mismo tiempo, la chica echó un vistazo al apuesto y distinguido hombre que estaba justo a su lado. Ninguna dama podía resistirse al gran duque, a pesar de su carácter.
Annette se estremeció confundida cuando, accidentalmente, se encontró con la mirada de Roig. El hombre no esperaba que la señorita elogiara con tanta audacia su atractivo físico. El duque se sonrojó inmediatamente, aunque existía la posibilidad de que la dama hubiera dicho esas palabras tan amables a mucha gente. En ese momento, León entró en el despacho del caballero sin llamar, pues tenía mucha prisa por entregar su informe. La heroína estaba encantada de ver a su amiga, a cuyos padres incluso logró conocer. Pero Roig, de repente, se mostró receloso al presenciar la dulce conversación entre el caballero y la muchacha. En primer lugar, el asistente informó al duque sobre el programa de entrenamiento. Solo después de esto, centró con alegría toda su atención en la radiante Annette. Ninguno de los amigos notó cómo Blenheim se volvía cada vez más sombrío con cada palabra que decían. Aunque el propio duque había evitado hasta entonces comunicarse con la dama, ahora sentía celos de ella. Entonces, el caballero fulminó con la mirada al caballero, exigiéndole que abandonara su oficina. León nunca había visto a Roig en ese estado, por lo que esa mirada lo asustó muchísimo. Pero la heroína no se percató de la actitud hostil de Blenheim hacia su buena amiga. La señora, con aparente despreocupación, le pidió a su marido que le contara más sobre el joven y apuesto caballero. Ahora, sin su uniforme, a la chica le parecía mucho más fresco que durante el corto viaje. Cuando la señorita llamó dulce al caballero, el duque sintió como si varias flechas le hubieran atravesado el corazón. Preferiría no volver a oír jamás halagos de Freys hacia otros hombres. Así pues, el duque, por despecho, declaró que a sus ayudantes no se les podía llamar con palabras amables. La heroína se percató demasiado tarde de que, sin querer, había ofendido la ambición del orgulloso caballero. La pareja pasó las 2 últimas horas en completo silencio, sin atreverse a hablarse. Annette se sintió incómoda, aunque no sentía ninguna culpa hacia Blenheim. Poco después, Roiku tuvo que marcharse, algo que informó brevemente a la confundida hija del marqués. El tipo comentó que ella no debería haber estado haciendo cumplidos a todo el mundo. La apariencia del duque le recordó a la dama los hermosos trajes antiguos de su finca. Solo su hermano llevaba algo similar, y sin embargo, la señorita nunca respondió a su regalo de bodas. Annette no podía perdonarse a sí misma por haberlo olvidado, porque esas decoraciones eran realmente caras, así que intentó darle las gracias a Perrin por escrito, pero por alguna razón no le salían las palabras. La protagonista nunca antes había tenido que plasmar todos sus pensamientos en papel, por lo que le resultó difícil ordenarse. Una y otra vez, Freys descartó las opciones que no le gustaban y volvió a empezar la carta. Pero nada cambió, y a la niña todavía le resultaba difícil articular algo coherente. Solo se detuvo cuando oyó el suave crujido de las ruedas que se dirigían hacia su escritorio. Fue Janine quien cuidadosamente le recordó a la joven la hora de la merienda para que no se quedara con hambre. La criada parecía reservada y tranquila, como si se le pudiera confiar cualquier secreto. Así que la señora se sintió obligada a compartir con ella al menos un delicioso pastel. La asistente se mostró visiblemente sorprendida por tal amabilidad y aceptó obedientemente el pequeño obsequio, mientras Annette estaba completamente concentrada en devorar postres divinamente deliciosos. Por mucho que comiera la señora, seguía sin acostumbrarse a la combinación de ingredientes del plato. Después de cada postre de este tipo, el ánimo de Freys mejoraba, y esta vez no fue la excepción. Al ver el desorden en la habitación, Janine se ofreció a ayudar a limpiarla, lo cual resultó muy útil. Pero la heroína, una vez más, no siguió a la criada, y no se percató de que ésta se llevaba algunas de las cartas. Aquella noche no ocurrió nada nuevo en el castillo de Blenheim, salvo el comportamiento de la protagonista. La muchacha volvió a acudir a su marido para ayudarle a dormir en paz. Pero esta vez algo cambió en el comportamiento del duque en cuanto abrió la puerta. Para empezar, el tipo, por principios, ni siquiera dejó entrar a la señora, lo que la sorprendió notablemente. Roig pensó durante mucho tiempo qué decir, así que declaró que Annette no debía volver a ir a verlo. Pero resultó que no era tan fácil obligar a la heroína a renunciar a sus deseos más importantes. Entonces, la señorita le recordó con calma que habían estado casados, aunque solo fuera durante un año. Sin embargo, ahora el caballero se mostró verdaderamente inflexible, ya que insistió en mantener su espacio personal. Annette malinterpretó la petición de Blenheim porque temía que no le agradara, pero Roig explicó con calma que prefería pasar tiempo a solas.
Pero la joven llegó a la conclusión de que no necesitaba visitar a su marido solo de noche. Por mucho que Annette intentara cautivar a Blenheim con su belleza, fracasó. Así que esta vez las puertas de su habitación se cerraron cruel y firmemente para ella. Aunque la señorita no lo demostró, se disgustó, porque había planeado muchas cosas para hoy. No fue más fácil para el duque, que tuvo que tomar una decisión tan difícil. Roig ya se había arrepentido varias veces de haberle contado a esa chica sobre su maldición. Al fin y al cabo, ahora, además de sus propios problemas, el hombre también se veía afectado por la situación de la hija del marqués. Hacía tiempo que Ferrell le había comentado que muchos consideraban a Annette la hija ilegítima de un padre rico. Otis estaba realmente preocupado por la mujer que había logrado conmoverlo profundamente durante el viaje. Ahora el duque sentía celos incluso del brillante Freys, hasta el mejor ayudante del castillo. También temía que Annette le contara a su padre sobre su maldición, la cual el enemigo sin duda usaría. A pesar de todo, el hombre intentó mantener durante muchos años la ilusión de una vida pacífica en el castillo. Aún recordaba el tormento de su padre cuando supo que su maldición se transmitiría a sus hijos. El anterior duque estaba dispuesto a maldecir su alma por su hijo, pero ni siquiera eso sirvió de nada. Así pues, el hombre sufrió durante mucho tiempo antes de aceptar la brutal verdad sobre la maldición que se transmitía de generación en generación. Y todo esto lo vio claramente el joven heredero, que no podía ayudar en nada a su querido padre. Había pasado mucho tiempo desde aquel momento, pero el duque aún lo recordaba como si fuera real. Es cierto que últimamente pensamientos positivos han comenzado a mezclarse con su triste pasado. Su fuente era Annette, algo que Roig ni siquiera sabía al principio, por lo que la evitaba. Sin embargo, recientemente el chico se dio cuenta de que no podía ignorar el carácter alegre de la chica. Su dulce y encantadora sonrisa se convirtió en el centro de su vida, algo que Blenheim intentó negar obstinadamente. Todavía le dolía que la chica planeara abandonar el castillo en el plazo de un año. Fue por esta razón que el chico negó su afecto por la chica, para no salir lastimado después. Annette mitigó temporalmente el dolor, pero el duque tuvo que afrontar las consecuencias de la maldición. Por eso le aterraba confiar en una persona que luego simplemente regresaría. Pero esa noche, el amo aún no había terminado todos sus asuntos, así que llegó Whitley. El duque confió plenamente en él desde el principio de su vida y nunca planeó cambiar eso. Aunque Roig ahora estaba en contra de la señora, seguía velando por su comodidad en su oficina. El mayordomo adivinó inmediatamente que el duque estaba pidiendo la mesita auxiliar específicamente para la muchacha. Últimamente, Blenheim se sentía cada vez más avergonzado por el hecho de que todo el mundo estuviera leyendo literalmente sus pensamientos. Pero no se opuso a las buenas ideas de su asistente sobre cómo brindar consuelo a Annette. Roig seguía intentando convencerse de que Freys no tenía ninguna influencia sobre él. Al mismo tiempo, el hombre no podía rechazar las citas diurnas con la mujer que lo visitaba persistentemente. Si antes era la heroína quien miraba secretamente al duque, ahora era él quien lo hacía. Pero Annette estaba tan absorta en la lectura que no prestó atención al caballero que estaba a su lado. Por lo tanto, Roig pudo ver claramente todas las emociones que cruzaron el rostro impresionable de la señorita. Aunque Blenheim sabía que no tenía ninguna relación con las reacciones de Freys, no pudo evitar compartirlas. Un par de días después, la protagonista seguía absorta en la lectura, aunque pensaba en el duque. A Annette le preocupaba que la terquedad de Blenheim pudiera dificultarle mucho el sueño, pero todos los pensamientos tristes que rondaban la cabeza de la señora desaparecieron instantáneamente al ver los deliciosos postres. Solo Ferrell, que apareció inesperadamente desde el castillo, logró alegrar un poco la aburrida vida cotidiana de la niña. El propio Otis ya había empezado a echar de menos al único aristócrata de todo el dominio del amo. Debido a la enorme cantidad de trabajo, el hombre no pudo visitar antes a la aburrida hija del marqués. Pero lo que más impresionó a la señorita ni siquiera fue la aparición de su vieja amiga ante sus ojos. Después de todo, el duque caminaba silenciosamente, justo detrás de él, señalando su presencia con una tos. Al ver a Roig, Annette sintió por primera vez una incomodidad que antes no había existido en su relación. Cualquiera podía entender que el hombre siguiera de mal humor, tras haberse privado del apoyo de la señorita. Solo Ferrell se comportó con calma en una situación tan tensa, haciendo preguntas normales a Freys.
La protagonista estaba encantada de cambiar de tema y hablar de la lectura, ya que podía presumir del libro. Pero Roig estaba seguro de que tal copia no se podía encontrar en su biblioteca. Resultó que la chica estaba estudiando información sobre cómo ganarse el amor de un marido difícil. Blenheim, sonrojándose hasta las orejas, refunfuñó y exigió saber de dónde provenía ese libro. En respuesta, Annette informó inocentemente que lo había encontrado recientemente en la gran biblioteca del castillo. Pero más allá de hablar del libro, la señora quería por fin dar un paseo con su marido. Por mucho que el duque quisiera negarlo, compartía plenamente todos los sentimientos de la bella joven. Y así, el grupo de 3 personas continuó su agradable paseo por el jardín ducal. Como el tiempo afuera dejaba mucho que desear, Roig le pidió a la señorita que leyera en el castillo. Pero la señora afirmó con malicia que, debido a la soledad, dentro no hacía mucho más calor que fuera. Ella afirmó rotundamente que todo esto se debía únicamente a que Blenheim limitaba sus visitas a él. Ferrell ofreció inmediatamente su ayuda a la joven para que pudiera entrar en calor, pero antes de que Otis pudiera decir una palabra, Roig volvió a permitir que Annette se sentara en su oficina. De hecho, la heroína buscaba precisamente esa reacción del caballero, por lo que quedó satisfecha, pero Annette se disgustó al enterarse de que Blenheim no estaría en la oficina. Así pues, el duque tuvo que admitir que entrenaría a los caballeros durante los próximos días. Al enterarse de esta noticia, Freys quiso inmediatamente asistir a una reunión similar. Ferrell y Roig le respondieron al mismo tiempo, pero cada uno dio una respuesta opuesta. Al ver la mirada amenazadora del caballero, el asistente pensó que lo mejor era simplemente permanecer en silencio. Esto se debe a que Blenheim no tenía intención de invitar a la chica a dicho evento. Esto hirió mucho a Annette, a quien su marido nunca le presentó a su asistente. Solo entonces, Roig se dio cuenta de que la señora tenía toda la razón al sentirse ofendida por él. La señorita notó la debilidad del duque, así que le recordó que había intercambiado anillos con su representante. Por alguna razón, Blenheim se ofendió con Ferrell por esto, aunque él mismo lo había enviado en esta misión. Annette siguió insistiendo en que aún tendrían que presentarla a la gente. El señor del norte no podía refutar esto, porque la muchacha era ahora su esposa legítima. De repente, la señorita hizo una sola pregunta triste, que cambió radicalmente toda su actitud. Resultó que tenía razón, porque en realidad, Roig no había planeado presentarla a los residentes. Blenheim no tenía nada que decir en su propia defensa, pues había resultado ser un marido terrible. Sin embargo, por alguna razón, Annette siguió creyendo en él hasta el final, por lo que él aceptó su presencia. Inmediatamente después, la señora salió corriendo con una sonrisa de satisfacción en el rostro, ya que tenía que prepararse. Era la primera vez en mucho tiempo que Ferrell veía a la hija del marqués tan feliz en su castillo. Ante esto, el duque, visiblemente ansioso, se dirigió a su mejor ayudante en este lugar. Anunció de forma amenazante que necesitaban reunir a todos los caballeros ahora mismo, antes del entrenamiento de mañana. Otis comprendió de inmediato que no podían permitirse el lujo de hacer el ridículo delante de Annette ahora. Así pues, ambos estaban dispuestos a hacer todo lo posible para dejar a Freys completamente satisfecho. A partir de ese momento, Roig y Ferrell tuvieron una operación aún más importante que la boda con la hija del marqués. Pero no eran los únicos que hacían planes grandiosos para mañana, porque la señorita también corrió al estudio. La heroína planeó una empresa para la cual necesitaba la mejor tienda de ropa. Para ello, conoció a una mujer llamada Lamondria, que era famosa en todo el norte. La señora se alegró mucho de que el dueño del estudio la hubiera saludado tan cálidamente desde el principio de su relación. Annette anunció de inmediato su plan de regalar mañana a cada uno de los caballeros del Gran Duque un pañuelo especial. La señora entendió al cliente desde la primera palabra, así que se volvió con su equipo hacia sus fieles asistentes. Rápidamente trajeron varios tipos de bufandas que su gran taller podía coser fácilmente. Los trabajadores del estudio podían crear absolutamente cualquier diseño que uno pudiera desear. Pero la heroína no había tenido en cuenta que al día siguiente habría 100 caballeros en el entrenamiento. Annette comprendía perfectamente que sería imposible bordar tal cantidad de bufandas en un solo día. Así que se disculpó por su petición, que puso a todos en una situación incómoda. Ni siquiera Madame Lamondria había oído hablar de nadie que hiciera un pedido tan grande. La señora no cedió de inmediato, pues le recordó que no gozaba de buena reputación entre la gente.
Una mujer no podía permanecer impasible mientras alguien tan noble sufría sinceramente. Le conmovió la historia de una niña que simplemente quería dar regalos a los demás. Annette afirmó específicamente y en voz alta que no tenía derecho a dividir el pedido entre varios estudios. El hecho de que la señorita hubiera elegido lo mejor de lo mejor acabó por hacer que la señora perdiera la compostura. A la Mondria la convencieron fácilmente de que su tienda era la mejor del norte. Por lo tanto, al menos aclaró qué diseño había planeado el invitado para todas las bufandas. La heroína ya había decidido que quería bordar el símbolo de Blenheim como regalo para los caballeros. Le sorprendió que Madame hubiera aceptado de repente una tarea tan imposible de la noche a la mañana. A partir de ese momento, lo más importante del mundo para la mujer era completar esta tarea para la señorita. Pero sus ayudantes no estaban contentos, porque ahora tenían que trabajar toda la noche. Annette encontró su propia solución, prometiendo pagar el doble por todo. Así de fácil y rápidamente, la heroína conquistó los corazones de 2 trabajadores más del mejor taller. Ahora las chicas estaban plenamente motivadas para realizar este trabajo de la mejor manera posible. Antes de marcharse, Fraser agradeció una vez más a todos por no haberle dado una negativa cruel. La chica sonrió dulcemente a la dueña del estudio y admitió que contaba mucho con ella. Para la Mondria, seguía siendo un misterio cómo aquella señora podía ser tan encantadora. Al día siguiente, muy temprano por la mañana, todos los caballeros se alinearon en filas ordenadas para el desfile. El duque, tal como había prometido, trajo consigo a su joven esposa, lo que complació a muchos de sus ayudantes. Los propios chicos querían conocer a la chica a la que tendrían que proteger con esmero. Annette sonrió dulcemente a todos los que la rodeaban para asegurarse de causar una buena impresión en los chicos. La señora no se conformaba con las modestas sonrisas que le dirigían, pues quería impresionar hasta lo más profundo del alma. Por lo tanto, la heroína se alegró sinceramente de que la compararan con una hermosa diosa. Incluso Blenheim se sorprendió de que Fraser hubiera preparado regalos para los caballeros. Pero el chico no detuvo a la chica de ninguna manera, porque él mismo sintió curiosidad. Los ayudantes se quedaron perplejos cuando se dieron cuenta de que aquella señora quería darles algún tipo de sorpresa. Pero obedientemente se pusieron en fila formando una columna para recibir una pequeña bolsa uno por uno. Lo más sorprendente era que cada una de esas bolsas estaba firmada con el nombre de cada caballero. Los chicos se sorprendieron de que Annette pronunciara correctamente sus nombres al entregar el regalo. Antes, incluso a Roig le costaba recordar absolutamente a todas las personas bajo su mando. El duque observaba en silencio desde la barrera lo que sucedía, ya que no estaba involucrado. Sin embargo, Blenheim estaba seguro de que era imposible aprenderse todos los nombres de los caballeros en un solo día. En cuanto la miró con más atención, los ojos cansados de la señora le dieron la respuesta. La cuestión era que Annette sacrificaba horas de sueño solo para recordar a cada caballero. Lo más noble fue que la chica no le contó a nadie cuánto esfuerzo le había dedicado. Mientras repartía los regalos, los primeros que habían logrado recibirlos comenzaron a abrir gradualmente las bolsas. Los caballeros se llevaron una grata sorpresa al ver el símbolo de su ducado en una hermosa bufanda. Además, la heroína logró organizarlo todo de manera que cada escuadrón tuviera su propio color. Los chicos buscaron con ahínco una coincidencia entre los colores y los equipos para que el significado del regalo quedara más claro. Era evidente que la esposa del duque se había esforzado mucho en la confección de las bufandas. Un par de horas más tarde, la señora terminó la larga y complicada presentación, que realizó con éxito. Roig ya estaba preparado para el hecho de que él también recibiría un pequeño pañuelo como muestra de gratitud de la señorita. Pero, inesperadamente, la heroína solo se despidió brevemente de Blenheim, ya que iba a descansar. El caballero no creía que Annette le fuera a dar nada como regalo, al igual que los demás caballeros. Pero la chica fingió no haber planeado regalarle una bufanda a su propio marido. Este hecho desconcertó tanto a Blenheim que fue incapaz de decir nada al despedirse. Por primera vez en su vida, el niño sintió que no era el centro de atención de nadie. Además, de todas las personas presentes en el entrenamiento, fue el único que no recibió ningún regalo esta vez. De repente, Annette se volvió, y la esperanza volvió a florecer en el severo duque. Pero a la chica le interesaba la pregunta de por qué el chico no había llevado corbata desde ayer. En lugar de responder, el caballero metió la mano en silencio en el bolsillo interior,
donde tenía algo a la vista. Resultó que el duque había llevado la corbata consigo todo este tiempo, pero no se había atrevido a ponérsela. Para Freyes, esto se convirtió en una señal de que su esposo necesitaba ayuda urgentemente en este importante asunto. En poco tiempo, Annette aprendió fácilmente a hacer nudos de corbata de forma rápida y eficiente. Roig se sonrojó inconscientemente por tanta atención, porque al menos en algo era mejor que los demás caballeros. El duque se esforzó especialmente por hacer notar su desmesurada superioridad entre muchos de sus ayudantes. Pero Freyes ni siquiera se dio cuenta de que le estaba atando la corbata al chico sonrojado delante de todos. Como resultado, una leve sonrisa se dibujó en el rostro de Roig, pero no todos lo notaron. Solo los caballeros particularmente atentos se percataron de esto y consideraron que los cónyuges se llevaban bien. Para muchos seguía siendo un misterio cómo una chica así pudo llegar a ser conocida como la villana de la finca del marqués. Después de la cena, la heroína volvió a Blenheim para molestarlo con su presencia. El hombre no se percató de inmediato de la presencia indecorosa de su invitado, ya que estaba demasiado concentrado en el trabajo. Con una sonrisa pícara, Annette le recordó que aún no era de noche, así que podía entrar. De hecho, esta vez la señora no tenía intención de quedarse mucho tiempo en el despacho del duque. La señora llevaba consigo otra bolsa pequeña y casi anodina con un regalo. Antes, Freyes no le había dado nada al duque a propósito, aunque también tenía un pañuelo para él. Como resultado, la señorita Blenheim logró que experimentara una alegría inmensa al ver el regalo. La chica se rió de las emociones del chico, que ella misma había provocado con sus acciones controvertidas, pero en ese momento, a Roika solo le interesaba lo que había dentro de la pequeña bolsa. Dentro había un pañuelo bordado con hilos especiales de plata y oro. La protagonista se esforzó al máximo en este regalo, por lo que sintió una emoción genuina. Pero Blenheim no pudo reunir de inmediato las emociones necesarias para agradecer a su esposa. Preso de la preocupación, el caballero admitió con cierta reserva que le gustaba la bufanda. Como la heroína no había dormido en toda la noche, se quedó dormida rápidamente en el cálido despacho del duque. Roig no se atrevió a despertar a la pobre muchacha, que roncaba tan dulcemente con un ritmo tranquilo y apacible. Al principio, el hombre quiso llamar a algún asistente, pero no quería ver a la mujer en brazos de otro. Además, la niña declaró en una ocasión que no sentía dolor al tocar a Blenheim. Su sonrisa sincera y sus ojos brillantes indicaban que realmente no estaba mintiendo sobre esto. Fue solo por esta razón que el duque decidió tomar personalmente a su esposa en brazos, a pesar de la maldición. Como si respondiera a su pregunta, Annette se apoyó inmediatamente en su hombro, aunque era evidente que estaba profundamente dormida. Roig logró rápidamente llevar con cuidado a la niña hasta su suave cama. La heroína dormía tan profundamente que ni siquiera notó el cambio de ubicación. Al mismo tiempo, el caballero notó que la señorita aún llevaba puesto un hermoso anillo de compromiso en su dedo. Pero el propio Blenheim nunca llegó a usar esa prenda, a pesar de la boda celebrada hace tanto tiempo. Por alguna razón, el hecho de haberse casado con el gran duque era muy importante para Annette. Solo entonces Roig lamentó no haber asistido personalmente a la ceremonia nupcial. Freyes, con aire somnoliento, se apartó del hombre, y él notó que ella no había tenido tiempo de quitarse los largos pendientes. La sospecha de que la señora se sentiría incómoda durmiendo con ellas puestas hizo que Blenheim permaneciera más tiempo en la habitación. Aunque el duque no había tratado asuntos de esa índole antes, se puso en contacto con la dama para ayudarla. Los dedos del caballero temblaban ligeramente de emoción, pero aún así logró completar la tarea. De hecho, con cada día que pasaba, Roig se encariñaba más y más con esa chica insolente. Fue por este motivo que el duque esperó largo rato ayer su llegada frente a la puerta de su habitación. Pero Annette siguió las instrucciones de su marido y nunca fue a verlo, lo que disgustó al hombre. El caballero empezó a preocuparse de que la chica pudiera asustarse por su rostro amenazador y severo. Quiso corregir la situación en el desayuno general y de nuevo esperó mucho tiempo a que llegara la señora. El corazón de Roig se hundió de alarma cuando Freyes no bajó a verlo ni siquiera en ese momento. Así pues, incluso mientras paseaba con su ayudante, Blenheim estaba preocupado por la situación de Annette. Temía haber sido demasiado duro con una señora que nunca antes había sido regañada en su vida. Así pues, a Roig le preocupaba que la expresión de Freyes pudiera cambiar cuando lo viera mientras caminaban.
Sin embargo, la muchacha sonreía con tanta alegría, como si el duque no le hubiera prohibido absolutamente nada. Tal afecto tan placentero sorprendió sinceramente al caballero, quien comenzó a enamorarse de su esposa. El propio Blenheim no se percató de la profundidad con que sus emociones hacia la dama habían penetrado en su corazón. En ese momento, una de las criadas entró en la habitación sin llamar, ya que esperaba encontrarla vacía. Pero el asistente, por accidente, sorprendió al caballero en el momento más incómodo para él. La niña pidió perdón de inmediato y huyó, pero ya era demasiado tarde para cambiar nada. Blenheim estaba tan avergonzado que ni siquiera tuvo tiempo de pensar en una excusa lógica. Aún así, no quería que se extendieran por todo el castillo los rumores sobre su relación con Annette. El duque consideró patético y estúpido su propio comportamiento, ya que estaba rechazando a esta dama. A la mañana siguiente, la protagonista se despertó sorprendida en la cama, aunque sin duda no había ido allí. La criada enseguida deseó buenos días a su ama, pues le agradaba aquella joven, pero a Fraser le preocupaba sobre todo cómo había llegado ella a su cama. En cuanto la asistente se enteró de esto, no pudo evitar esbozar una sonrisa maliciosa. Annette jamás imaginó que el duque la llevaría él mismo a su habitación a altas horas de la noche. Se percató de que el hombre incluso se había ocupado de las joyas, que hasta a ella le resultaban difíciles de quitar. La heroína no creía que el caballero pudiera realmente llevarla con cuidado hasta la habitación contigua. Le pareció que la arrojó por encima del hombro, como si cargara un saco común de patatas pesadas. La vergüenza la invadió por completo por no haberse despertado en un momento tan importante. Resultó que el duque había abandonado el castillo por asuntos de negocios temprano en la mañana, por lo que la señorita no pudo hablar con él. Fraser recibió la noticia con tristeza, porque no sabía qué podría hacer sin su marido. Pero la niña no estuvo triste por mucho tiempo, porque pronto fue a casa de los padres de León a comer sopa. Annette no podía resistir el placer de comer este plato de tomate siempre que tenía tiempo libre, así que elogió con entusiasmo a Marie, solo para que no abandonara este negocio. Ni siquiera en su vida pasada, la heroína pudo comer nada tan delicioso. Al final, la amable anfitriona le ofreció a la señora llevarse su receta de sopa de tomate. Explicó que no había ningún secreto en esa sopa, simplemente cada uno la preparaba de forma diferente. En respuesta, Annette realmente quería agradecer de alguna manera al amable dueño del restaurante. Entonces, la chica se dio cuenta de que no había mucha gente en la habitación. La señora pensaba que todo se debía a la estación del año en el norte, pero resultó que aquí no existía tal cosa. Así que Marie tuvo que sobrevivir con todas sus fuerzas, a pesar de los deliciosos platos del menú. Esto fue un verdadero shock para la protagonista, porque no creía que el negocio del restaurante estuviera tan mal. En el futuro, a la señora no le gustaría perder la oportunidad de seguir comiendo esta maravillosa sopa. Así pues, Annette necesitaba urgentemente algún tipo de solución para el restaurante que pudiera salvarlo. La respuesta de la chica surgió a raíz de una pequeña situación de su pasado, que no recordaba de inmediato. Así pues, la señorita regresó al castillo de muy buen humor, porque había tenido éxito en todo. Frey se alegró de haber podido hacer al menos algo bonito por aquella dulce mujer. La cuestión era que, antes de irse, le sugirió a Marie que vendiera sus platos. Después de todo, antes el propietario solo atendía a clientes, entre los que incluso se encontraba Whitley. El mayordomo sorprendió inmediatamente a la señora con la información de que Madame Lamondria había venido a verla. Annette no creía que Roig le ordenara rehacer parte de su vestuario para el invierno. Fraser nunca antes había notado tal atención en su marido, aunque le complacía. La hija del marqués observó que al propio duque le encantaba la constante variedad en la vestimenta exquisita, pero temía que el chico pudiera encontrar su ropa demasiado descuidada y poco atractiva. El marqués no malcrió demasiado a su hija, por lo que ella vestía vestidos bastante sencillos. En ese momento, Blenheim estaba realizando su recorrido semanal por la finca con sus ayudantes. Sin embargo, Ferrell pronto se percató de que el caballero no estaba prestando atención a sus importantes informes. Todo porque Roig solo tenía en mente a la bella y encantadora Annette. Otis consideraba ese comportamiento frívolo, porque necesitaban resolver asuntos de negocios. Así que el asistente incluso intentó reprender al duque por ser tan desorganizado en el trabajo. En respuesta, Blenheim le recordó inmediatamente a Ferrell la necesidad de mantener la subordinación. Otis recordó inmediatamente que no debió haber hablado así al caballero soñador.
Aunque el caballero seguía insatisfecho con el hecho de que Roig solo pensara en Annette, Blenheim admitió que le preocupaba si a la chica le gustarían los conjuntos que había encargado. Solo pensó en comprarlos porque los propios ayudantes se lo insinuaron al caballero. Ocurrió anoche mismo, cuando el duque aumentó la asignación personal de la duquesa. El caballero consideró esto necesario, porque no hacía mucho que la dama lo había asombrado con su actuación. Roiku pensaba que la señorita gastaría su dinero en joyas, no en regalos para otros. Por lo tanto, cuanto más conocía el hombre a Annette, más agradable y atractiva le parecía. Ferrell se había resignado al hecho de que últimamente Blenheim solo pensaba en Fraser, pero a la asistente le preocupaba que el contenido por sí solo pudiera no ser suficiente para la niña. Incluso durante su viaje, pudo observar la escasa ropa que llevaba la hija del marqués. El duque no había pensado hasta entonces que la dama pudiera ser complacida de una manera tan extraña. Al caballero le parecía que Annette era hermosa con cualquier atuendo, gracias a su radiante sonrisa. Así que, en la mayoría de los casos, Roig ni siquiera recordaba qué vestido llevaba puesta la señorita en esa ocasión. Sin embargo, consideró importante tener en cuenta la opinión de Ferrell, en quien confiaba en estos asuntos. Pero Blenheim tenía una tarea difícil por delante, porque no sabía dónde compraban las mujeres sus vestidos. El hombre no quería preguntarle personalmente a la duquesa sobre este asunto, porque quería darle una sorpresa. Sir León, que recordaba muy bien el estudio más famoso, acudió repentinamente al rescate. Habló específicamente de Cutera, a donde Annette había ido recientemente a comprar bufandas. Al duque le enfurecía el hecho de que todos a su alrededor conocieran a la chica mucho mejor que él. Entonces, León le aconsejó al caballero que utilizara métodos poco convencionales para hacer un regalo. Estaba seguro de que si Roig le presentaba personalmente los vestidos a la dama, tendría un mayor efecto. La hija del marqués debió de estar encantada con los cuidados de su marido, y Blenheim quería comprobar por sí mismo la gratitud de la bella y dulce Annette. Pero ahora Ferrell no creía que aquella idea fuera tan buena como parecía a primera vista. Sin embargo, Roig no podía comprender que alguien pudiera criticar la apariencia de la duquesa. Los muchachos temblaron de miedo cuando el duque les advirtió que serían castigados por el estado de la dama. Ninguno de ellos deseaba hacerle daño a Annette, pero poner a prueba la paciencia del amo también era peligroso. Blenheim regresó de un breve paseo en coche por sus propiedades al anochecer. Enseguida se percató de que, por alguna razón, el mayordomo no abandonó su puesto hasta el final. El caballero solo podía esperar que su regalo le hubiera traído mucha alegría a la niña. De repente, Whitley anunció que Annette deseaba ver a León en sus aposentos de inmediato. Inmediatamente después, el caballero sintió un aura asesina emanando del duque. Roig no pudo contener sus emociones cuando su esposa llamó a otro hombre a su casa. Pero lo que más enfureció al duque fue que, durante todo ese tiempo, Annette no lo había estado esperando en absoluto.